Buenos días, mis hermanos, mis hermanas. Les saludo a todos con la paz del Señor en esta nueva oportunidad que tenemos de poder compartir el mensaje y seguir adelante con estas pequeñas instrucciones, pequeñas guías bíblicas, obviamente, que nos permiten mantenernos firmes en una congregación como tiene que ser. Debemos saber que estamos expuestos a que el enemigo ponga inquietudes, ponga pensamientos, ponga sentimientos, sensaciones, inclusive en nuestras vidas, que de a poco nos vayan confundiendo, nos vayan apartando, nos vayan alejando. Y sumado a las actitudes que a veces también nosotros vemos dentro de una congregación, siempre hay que tomar en cuenta que la congregación es un espacio en donde hay personas. Y las personas tenemos nuestras falencias, tenemos nuestras equivocaciones. También somos diferentes, no necesariamente podemos estar equivocados, pero sí saber que somos diferentes y que a veces esas diferencias, al no tolerarlas, al no comprenderlas, al no asimilarlas, pueden causar también ciertas inquietudes que a la postre nos pueden enfriar en la parte espiritual. Así que es necesario que nosotros estemos bien centrados, ¿sí? Y saber que si Dios en su misericordia ha salvado nuestras vidas, nos ha inquietado, nos ha llamado para ser parte de su pueblo. Este pueblo tiene que manejarse, a pesar, de las diferencias, tiene que manejarse con firmeza en su palabra, a efecto de que más bien seamos un apoyo, seamos un puntal dentro de nuestras respectivas congregaciones, en lugar de caer quizás en ser una molestia, un fastidio, un tropiezo para nosotros mismos y para los demás. Así que por eso quiero compartirle algo que me sucedió a mí, que me inquietó a mí en un momento determinado. En realidad fue a los inicios de mi caminar cristiano. Estoy hablando ya de quizás, qué sé yo, unos 30 y algo de años atrás, del año 91, noviembre del 91 a esta fecha. Estamos hablando ya de casi 33 años. Entonces, posiblemente esto me pasó en los primeros meses de mi vida cristiana, cuando yo le había comentado que recibí de regalo a la semana de haber estado congregándome ya en mi iglesia, en el Centro de Adoración Cristiana, obviamente en condiciones bastante diferentes a las actuales. Es decir, éramos una congregación muy pequeña, teníamos 20, 25 personas posiblemente. De hecho, la iglesia como tal creo que estaba por cumplir 2 años desde su creación, desde su fundación que la hizo nuestro pastor, que hasta el día de hoy, gracias a Dios, es nuestro pastor, el pastor Eliezer Moreira, y yo llegué prácticamente a los 2 años de fundada esta congregación, y para entonces éramos, 20, 25 personas. ¿Cuál fue la inquietud que tuve a los pocos meses o semanas quizás de estar en la congregación? Bueno, al ir conociendo la palabra de Dios, me habían regalado, una Biblia a los 8 días de haber llegado por vez primera a la iglesia, y comenzamos a leer. Y el hecho de llamarnos hermanos, las personas que nos congregábamos, ¿no?, sin preguntar nada ni por qué, simplemente yo pensé que era una costumbre de que nos digamos hermanos, los cristianitos evangélicos. Algo que no sucede, por ejemplo, en la religión tradicional a la cual me pertenecí por durante 28 años, y siendo un acérrimo cumplidor de todas los dictámenes y las normas que rige aquella iglesia, la tradicional, y en donde no nos decíamos hermanos, donde nos tratábamos por el nombre entre los conocidos y nada más. Acá no, acá había un sentido más de familiaridad, y en parte obedecía al tamaño de la iglesia. Es decir, 25 personas, era mucho más fácil aprenderse 25 nombres de hermanitos, de hermanitas, y también 25 nombres y 25 historias de conocernos unos a otros. Tanto aquella hermandad cuanto aquel escaso conocimiento que iba teniendo de la palabra de Dios, me llevó a tratar de saber quiénes eran y quiénes no eran los hermanos cristianos, ¿no es cierto? Entonces la primera pregunta es, ahora que yo soy cristiano evangélico, es decir, que sigo a Cristo conforme su palabra, conforme dice el Evangelio, entendido Evangelio de Génesis, Apocalipsis, ¿sí? Ahora que soy cristiano evangélico, ¿quién más es mi hermano y quién no es mi hermano? ¿Sí? Y le pregunté a mi pastor, ¿sí?, muy sabio siempre él en sus respuestas,
Le dije, pastor, de todas las otras denominaciones, que también yo me enteraba que habían otras denominaciones, porque cuando yo estaba en la religión tradicional, yo pensaba que había mi religión y los no religiosos, ¿sí? Pero luego me di cuenta que habían testigos de Jehová, mormones, adventistas, gnósticos, qué sé yo, un sinnúmero de denominaciones que yo pensé que todos eran protestantes, ¿sí? Entonces, mi pastor con mucha sabiduría me dijo, Santi, no te preocupes de conocer el error cuando puedes afirmarte en la verdad, ¿sí? De tal manera que desecha esa posibilidad a estas alturas, cuando ni siquiera estás firme, cuando ni siquiera conoces la palabra de Dios, cuando estás en esta novelería de conocer más de Dios, aprovecha esa novelería para conocer y afirmarte en los caminos del Señor, antes de que comiences a querer saber qué es lo que pasa con las otras doctrinas, con las otras creencias, con las otras filosofías, con las otras teorías, que a la postre te pueden traer una gran, pero gran confusión. Así que recordando aquellos momentos, aquellas inquietudes, aquella curiosidad novelera y peligrosa, eso es una curiosidad peligrosa que yo tuve en los primeros tiempos y que gracias a Dios frente al consejo de mi pastor no insistí en este aspecto porque me iba a generar mucha confusión. También me vino, digo, estos recuerdos, estas inquietudes de aquel entonces, porque ahora yo soy el pastor de la iglesia, ¿sí? 30 años más tarde, Dios en su infinita misericordia me ha llamado a servir a tiempo completo, desde hace ya 25 años aproximadamente, y recibo a veces ese tipo de inquietudes, ¿no? Hay personas que me dicen, pastor, respecto de tal cosa que usted dijo el otro día en la prédica o en una enseñanza, o que leí en tal parte, dice, ¿qué creen los...? Y él me pregunta, ¿no? Las distintas denominaciones, las distintas creencias, las distintas doctrinas. Entonces yo respondo lo mismo que mi pastor, porque para mí fue una respuesta muy sabia y digna de ser acogida, sobre todo. No se preocupe en conocer los errores, las mentiras, los engaños, cuando puede conocer la verdad. En base a esto, digo, a estas inquietudes que surgieron, y que entiendo son inquietudes que surgieron siempre, y que cuando estas inquietudes se les dio cabida, comenzaron a causar molestia al interior de una congregación. Veo que Pablo escribe al respecto, advierte al respecto, sugiere y encamina al respecto, que sucedía también en las épocas de Pablo, es decir, en los inicios de la iglesia cristiana, ¿sí? Que es la que se mantiene hasta el día de hoy, a la cual nos pertenecemos. Y para eso le voy a hacer notar que efectivamente es así, que había este tipo de inquietudes, que había cuentos, chismes, dimes y diretes en medio del pueblo. No importa que sea grande, chico, más bien mientras más pequeño es el pueblo, más nos conocemos y eso da lugar a más chisme que cuando solo nos vemos y decimos ¿qué tal? No digo que esto sea lo correcto, pero a veces hay este tipo de cosas. Y en esos chismes, comentarios, conversaciones extendidas, a veces se termina topando ciertos aspectos que pueden a las personas que no tienen un gran conocimiento bíblico o un buen conocimiento bíblico al menos, no digamos gran porque eso suena a mucha preparación, no, a un buen conocimiento bíblico, a veces digo puede inquietar, mover, más aún si es que somos de las personas curiosas que damos oído a tales o cuales situaciones o circunstancias. Bueno, digo Pablo, la iglesia primitiva parece que tenía también este problema, eran personas como nosotros, y en este sentido Pablo les describe lo siguiente. En la segunda carta de Timoteo, a partir del versículo 14 al versículo 19, tomo solo este extracto para notar algunos aspectos que quiero destacarlos. En segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos del 14 al 19, yo voy a hacer la lectura de la palabra de Dios como suelo hacerlo, siempre pidiéndole que nos siga con la debida atención y con la reverencia que amerita la palabra de Dios. Y dice así, sígame por favor usted en este sentido y quizás en el texto que saldrá en la pantalla o en su texto que tenga en sus manos. Dice así, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras,
lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Bueno, estos pocos versículos, usted sabe que las cartas de Pablo son instrucciones, son exhortos, son guías que él mandaba a sus hijos ministeriales o a las iglesias que él había levantado, a efecto de que se conduzcan de manera correcta. Y muchas de estas cartas, o digamos parte de todas las cartas, obedece a inquietudes que le llegaron a él, a comentarios que le llegaron a él. Entonces, de pronto yo puedo deducir de este pequeño texto que me he permitido leer, del 14 al 19 del capítulo 2 de Segunda de Timoteo, que le llegó a conocimiento a Pablo de que efectivamente habían personas en la iglesia que mucho discutían, que mucho hablaban, que mucho conferenciaban de cosas inútiles, de cosas que no vienen al caso, de las cuales nada nos edifica, ¿no? Entonces, por eso Pablo hace este tipo de exhortación, este tipo de llamado de atención. Y le dice a Timoteo, el receptor de la carta, quien a su vez tenía que poner por obra las instrucciones recibidas, le dice: por favor, recuérdales esto, ¿sí? Entre esas cosas que les dice, dice, por favor, recuérdales que no se detengan en comentarios inútiles. Pueden ser, digo, estos parece que era parte de las largas conversaciones en las que se detenían los hermanitos cristianos y las hermanitas cristianas, chismes, cuentos, especulaciones, elucubraciones. Y vea, esto es parte de la naturaleza humana, ¿no? No es una situación exclusiva de los cristianos, no. Esto pasa en las oficinas, esto pasa en los trabajos, esto pasa en el vecindario, esto pasa a nivel de familia, que se especula mucho y a veces nos detenemos en trivialidades que obviamente no nos edifican, no nos ayudan, no nos esclarecen, no nos guían en nada, pero que nos detienen mucho tiempo y nos distraen por sobre todo, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué será que la hermanita fulana de tal ya no ha venido? ¿O por qué será que la familia que se sentaba en el lado izquierdo de la iglesia ahora se está sentando en la parte de atrás y en el lado derecho? ¿Por qué será que de las personas que cantaban ahí arriba hay uno que ya no está cantando? ¿O por qué será que a la persona que cantaba acá y que tenía tan linda voz ahora le han puesto solo en las letras, a que proyecte las letras, ¿no es cierto? Y claro, la realidad es esa, que efectivamente hay veces que personas cambian de lugar en el puesto de la iglesia, a pesar de que yo digo que los puestos en la iglesia parecen ser comprados. Sí, que hay personas que a veces son participativas y son evidentes ante nuestros ojos y a la vuelta de la esquina vemos que no están ahí. ¿Sí? No sé, en fin, o sea, cosas que a la postre no tienen trascendencia, no tienen importancia. Y si alguna importancia tuvieran para X, Y o Z de determinada persona, pues eso se resuelve fácil. Acérquese donde el pastor y pregúntele, ¿no es cierto? Dice: pastor, disculpe, tengo esta inquietud. O porque tiene o porque no tiene trascendencia en mi vida, simplemente tómelo como una inquietud, pastor. ¿Sí? ¿Por qué es que el hermanito, la hermanita, el fulano, el mengano, la familia X, Y, Z han dado este giro? ¿Por qué antes estaban y ahora no están? Y obviamente el pastor, si es que sabe y considera prudente, le va a decir: sí, lo que pasa es que no avanzaban a leer bien las letras de las canciones que se proyectaban en la parte superior de la iglesia y ven y miran mejor desde acá. Punto, se acabó. Y se acabó el comentario, ¿no es cierto? No hay eso de que será que por alejarse de la otra familia. Entonces, ¿dónde comienza el chisme? En la especulación, ¿no es cierto? ¿Será que ya no quieren saludar con esta familia y por eso se cambiaron de puesto? ¿Será que se portó mal tal persona y por eso ya no está en el púlpito? ¿Será que el pastor tiene predilección por estas personas y por lo tanto a estas otras no les toma en cuenta? Y será. Entonces dice:
recuérdales de esto, por favor, que no se detengan en comentarios innecesarios, intrascendentes, que lo único que van a lograr es que, bueno, que no aprovechan en nada y que por eso lo único que pueden lograr es irse a la perdición, ¿no es cierto? Yo en esta semana pasada recibí una llamada telefónica y me decían, respecto de una persona, me dicen, pastor, le llamo por este asunto. En realidad un asunto era pretexto, ¿sí? Dice, y por comentarle, dice que no le he visto a tal persona en la iglesia, dice, y parece que está enfermo, y parece que se ha caído, y parece que no sé qué. Entonces le digo, bueno, le voy a responder la pregunta por la cual supuestamente me llamó. Ya le digo, era algo totalmente intrascendente, era el pretexto. Y la otra pregunta le digo, no me he percatado, pero gracias por darme la información. Voy a llamar por teléfono y voy a ver qué está pasando. Punto. ¿Qué está pasando? Que se fueron de viaje. ¿Ya? Y que por eso no venían a la iglesia. ¿Sí? Habían tenido planificado un viaje con mucha anticipación y se fueron. Pero la especulación, ¿no es cierto? Entonces dice, ¿qué pasa cuando nosotros quitamos la atención de lo importante para brindar esa atención, ¿sí?, a lo intrascendente, que nos puede llevar a la perdición? ¿Por qué? Porque a su vez el chisme va a seguir generando más chisme, y lo que aquí digo que se perdió una aguja, a la vuelta de la esquina se ha perdido un elefante. Entonces dice, seamos sabios, ¿sí? Por ejemplo, parte de una correcta vida cristiana, ¿cómo tenemos que manejarla todos? Es la prudencia. Hablar lo necesario, hablar lo indispensable. Que nuestra palabra y nuestra boca edifique cuando habla. Pero no que deje inquietud, no que siembre discordia, no que levante rumores, ni tampoco que permita. Mucha gente dice, yo no dije eso, a mí me llegó. Bueno, si a mí me llegó y no tiene trascendencia, pues aquí se quedó. No tiene por qué volver a salir de mi boca, ¿no es cierto? Porque eso termina contaminando. Insisto, la prudencia debe ser una característica esencial y permanente de los cristianos, ¿sí? Luego dice que procuremos presentarnos con diligencia, como obreros aprobados, que no nos avergonzamos de nada porque hacemos un buen uso de la palabra de verdad. Dicho de otro modo, nos está diciendo qué importante es que tengamos un buen conocimiento de la palabra a efecto de no quedar avergonzados, sino más bien ser muy diligentes en cuanto a la defensa del Evangelio, ¿sí? Porque ¿qué pasa, por ejemplo, cuando yo me doy a conocer como cristiano? Y ese cristianismo en mí, que tiene que verse reflejado en mis frutos, en mis actos, en mi condición de vida, de pronto impulsa a que una persona en mi ámbito social, puede ser laboral, familiar, vecindario, en la universidad, en el colegio, en el trabajo, donde sea, me hace una pregunta, ¿no? Por decirle, preguntas muy típicas, ¿no? No me estoy inventando nada raro, más bien son cosas que suelen suceder. Y a mí me pasó esto hace muchísimos años, y me dijeron, ¿ustedes los evangélicos se vuelven a bautizar cuando ya son adultos? ¿Sí? Entonces, si yo no tuviera ningún conocimiento al respecto, si solo me limito a venir a las prédicas del domingo, si nunca he seguido un discipulado básico, si nunca he recibido un curso de enseñanza, un grupo de charlas de enseñanza, si no me detengo a ver estas charlas que salen entre semana, que son instructivas mínimas, pequeñas, pero que algo nos aclaran, algo nos dejan con un mejor entendimiento, no sabría qué decir. Porque mire cómo viene la pregunta, ¿no? Y le digo esto porque esto me pasó a mí y suele pasar y sigue pasando. ¿Por qué los evangélicos se vuelven a bautizar cuando ya son grandes, ¿no? Entonces, la respuesta tiene que comenzar destruyendo la mala pregunta, ¿no es cierto? Y decir, a ver, yo no me vuelvo a bautizar, ¿sí? Porque no es que yo me bauticé y me vuelvo a bautizar. A mí me bautizaron, ¿sí? Y ahora me estoy bautizando como dice la Escritura, como dice la palabra. Y no avergonzarme, sino más bien defender el Evangelio con diligencia, decir, sí, lo hago por esta y esta y esta otra razón, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuándo uno aprende acerca del bautismo? Uno aprende acerca del bautismo cuando se va a bautizar y sigue el curso de bautizos.
Uno aprende acerca del bautismo por inmersión en las aguas, el bautismo bíblico, lo que esto significa, identificarse con Cristo en la muerte, sepultura y resurrección, y eso significa nacer una vida nueva, etcétera, etcétera. Eso es una charla, una o dos charlas que amerita tener un buen entendimiento, ¿no es cierto? Y no hacerlo por novelería, por ejemplo, porque puede haber otro tipo de pregunta al respecto y decir, disculpa, ¿y tú ya te bautizaste en tu iglesia? ¿Sí? Y uno dice, sí, claro. Dice, ¿y por qué? Y no saben qué decirlo. Entonces aquí nos está diciendo, mira, tú tienes que hacer un buen uso de la palabra de verdad. No tienes que avergonzarte o no avergonzar al Evangelio por tu desconocimiento y que hay veces o que no sabemos qué responder, que termina siendo lo menos malo, o porque terminamos respondiendo cualquier cosa que no podemos luego corroborarlo bíblicamente, ¿no es cierto? Entonces aquí nos dice, mira, así tienen que ser las cosas. Una, no te dejes llevar por chismes, dimes y diretes y comentarios que no son fructíferos. Dos, más bien procura presentarte como un obrero aprobado, o sea, como una persona que sabe, que conoce, que tiene entendimiento. Habrá muchas preguntas que no sabemos. Hay preguntas inclusive un poquito insidiosas. Bueno, pues de esas preguntas que no sabemos, ¿sí? Lo que vamos a responder en un momento es decir, sabes que no tengo un buen entendimiento como para darte una respuesta, pero déjame preguntar a personas que conocen un poco más, a mi pastor o a mi líder, porque hay varios líderes de distintos ministerios, ¿sí? Voy a preguntar para darte una respuesta que sea verdadera, que tenga total respaldo bíblico y por lo tanto doctrinario, ¿sí? Entonces, este segundo aspecto, ¿sí? Es tener un buen conocimiento de la palabra de Dios a efecto de defender el Evangelio y no quedar avergonzado. Ni el Evangelio, ni nosotros, ¿sí? Luego menciona también y dice, mira, ten mucho cuidado, y esto está relacionado al antecedente con el que yo comencé esta pequeña charla, de la curiosidad que yo tenía de saber en qué creen las otras religiones, creencias, denominaciones, filosofías, y a cuál de ellos les puedo llamar hermano o no hermano, ¿sí? Aquí le dice Pablo claramente que evitemos esas falsas y malsanas doctrinas inclusive, ¿sí? Porque estas van a terminar transformando la fe, o sea, confundiendo la fe, ¿sí? Entonces, ¿por qué los cristianos evangélicos no guardan el sábado? Cuando la Biblia dice que el sabbat significa reposo, tiene que ser, ¿sí? ¿Por qué se reúnen el domingo? ¿Se pueden ir al infierno porque no guardan el sábado? ¿Sí? Entonces dice, ese tipo de cosas evita, ¿sí? Eso se habla con un grupo de personas que ya tienen un poquito de conocimiento bíblico y madurez espiritual. Porque no todo lo que uno sabe, no todo lo que uno conoce lo puede decir a todos, ¿sí? Algún rato, por ejemplo, a mí me preguntó en un grupo de hombres de la iglesia, yo ya siendo el pastor, y ellos recibiendo una charla, estábamos hablando de alguna situación, no recuerdo cuál específicamente, pero de pronto al final yo digo, alguien tiene una pregunta al respecto, o sea, al respecto de lo que estábamos hablando y compartiendo en esa noche con el grupo de varones. Y me dice una persona, dice, pastor, ¿qué tan lícito o qué tan acertado es que una persona que se divorcia se pueda volver a casar? ¿Sí? Entonces yo le dije, perdón, ¿eres tú divorciado? Me dijo, no. Le digo, y si tú no eres divorciado, ¿por qué esa inquietud? Dice, no, es que quiero saber. Le digo, bueno, la persona que directamente esté interesada en ese tipo de tema, que venga a hablar conmigo. Entonces, ¿tengo respuesta? Sí, tenía respuesta y tengo la respuesta, ¿sí? Pero yo necesito conocer primero los antecedentes, las condiciones, hacerles saber bien bajo qué términos podría entenderse mucho mejor. Esta pregunta que hoy es muy necesaria saberla, ¿no? ¿Sí? Si una persona se ha divorciado, sea este hombre o mujer, y luego conoce a otra persona y quiere casarse, qué tan valedero es que si ya se casó bajo una religión, bajo una denominación, lo vuelva a hacer en el cristianismo evangélico, o no hay cómo hacerlo, se siente impedido, o la única carta que había para una unión eclesiástica ya se la quemó antes, o sea, todo ese tipo de cosas. Pero eso yo no puedo responder en la generalidad, ¿no es cierto? A menos de que
formáramos un grupo de personas, todas con este denominador común, y entonces poder decirla. Entonces, por eso dice, evita las vanas y profanas palabrerías que conducirán más y más a la impiedad, por un lado, es decir, alguien puede tomarse de un texto sacado de contexto para cometer algo indebido, ¿no es cierto? Dice, esto puede conducir a la impiedad, o sea, que uno se aparte prácticamente de la fe, porque esto termina trastornando la fe. Inclusive da ejemplos ahí, dice, cómo son o de los cuales son los que han incurrido en este tipo de cosas, dice, Himeneo y Fileto. ¿Qué es lo que ellos, entre otras cosas, estaban diciendo? Que la resurrección ya de los seres humanos ya se dio, cuando lo que se dio fue la resurrección de Cristo, pero no de los seres humanos. Porque es verdad que la palabra de Dios dice que cuando Jesucristo resucitó, se vieron a muchas personas que habían partido antes, ¿no es cierto? Pero se les vio por ese lapso, por ese tiempo. Fue una situación única, exclusiva, sobrenatural que se dio a propósito de la resurrección de Cristo. Pero eso no quiere decir que yo hoy estoy resucitado, porque no estoy en un cuerpo glorioso, entre otras cosas, ¿no es cierto? No es que yo ya he muerto, he sido transformado y soy resucitado, por lo tanto en mí ya no hay corrupción, sino hay incorruptibilidad, y yo ya no voy a morir, sino que voy a ser inmortal. No es así. Entonces ese tipo de creencias fantasiosas, doctrinas locas, unas locas para llamar la atención y tener distraída a la gente, otras, que hay muchas hoy el día de hoy, doctrinas que te hablan para tu prosperidad, para la acumulación de recursos materiales, y otras que en cambio te dicen, no, acá es la iglesia profética, aquí todo lo que ves, piensas, sientes o imaginas es de parte de Dios y tienes que decirlo y tienes que aprender a decretarlo y todo. Entonces dice, evita ese tipo de cosas y sométete a la palabra de Dios, a lo que dice la palabra de Dios. Lee, relee, a efecto de que te equivoques menos, y quizás no nos equivoquemos. Entonces dice, evita, porque eso va a llevar a la impiedad, a la perdición, a la confusión, a trastornar la fe. De tal manera que termina advirtiendo Pablo, y digo termina porque termino en el texto que yo había tomado como referencia, no es que ahí termina la carta es preciosa, es instructiva, es maravillosa, termina diciendo, porque ¿sabes qué? A la postre, la intencionalidad de cada uno, al pretender conocer a Dios, el deseo de conocerle verdaderamente como es Él, es lo que va a marcar la diferencia. Y termina diciendo en el versículo 19 que leímos, dice, porque Dios conoce a los suyos. ¿Sí? Entonces, no dejarnos llevar por chismes, palabras, comentarios, cuentos. Algún rato me acuerdo que una persona vino acá a la iglesia, y creo que lo comenté en una de estas pequeñas charlas que damos entre semana, y una persona que vino y me dijo, pastor, Dios me ha hablado claramente de que yo tengo que predicar aquí en esta iglesia. Era una persona que yo no le conocía, era una persona que era la primera vez que le veía, era una persona que, ¿quién será y de dónde se sacó semejante barbaridad, por decirlo menos? ¿Sí? Y me dijo, yo cumplo con mi deber de decirle lo que Dios me ha mandado a hacer, y espero que usted cumpla con el deber de obedecerle a Dios. Yo le dije, vea, el Dios, por no decirle con D minúscula, que a usted le habló, a mí no me ha hablado nada. A mí más bien lo que me ha dicho Dios es que yo debo tener mucho celo de toda la obra ministerial, es decir, de todos los servicios que prestamos aquí, y mucho más de la predicación, y más aún de la predicación el día en que viene toda la congregación a reunirse, que es el día domingo, ¿no es cierto? Entonces, no puedo. ¿Sí? Dijo, bueno, usted acarreará las consecuencias, yo cumplo. Le digo, no, usted es un aparecido que viene aquí a querer cogerme muy temprano en la mañana sin saber que yo me levanto más temprano y que me baño en agua fría para estar bien despierto, ¿no? Entonces, hay cosas y cosas, ¿no es cierto? Yo quiero concluir con dos aspectos, ¿sí? El uno que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 32, en el que, bueno, desde el 31, el Señor Jesucristo decía así, dice, si ustedes permanecen en mi palabra, ustedes van a permanecer en la verdad. Es decir, para evitar estas confusiones, para evitar estos comentarios que pudieran distraer nuestra mente de lo importante, dice, permanezcamos en la palabra, ¿no? Entonces, el Señor Jesucristo les decía así en 8:31 de Juan.
Dice, si ustedes permanecen en mi palabra y mis palabras permanecen en ustedes, ustedes van a permanecer en la verdad. Y a continuación, el versículo 32 dice, y conoceréis la verdad y la verdad les hará libres. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, ¿para qué estar buscando el error cuando podemos estar en el camino? ¿Cómo me permití llamar esta prédica? Precisamente así, no buscar el tropiezo, sino el camino. ¿Sí? La ciudad de Quito, desde donde nosotros estamos ubicados, bueno, estamos en realidad a unos pocos minutos de la ciudad de Quito, estamos en una ciudad satélite de Quito. Pero la ciudad de Quito, uno de los encantos de nuestra ciudad es las montañas. Personas que vienen de otras latitudes y que no tienen estos privilegios, de por ejemplo, desde un punto de la ciudad, se ven a veces 3 nevados, ¿sí? El Cotopaxi, el Antisana y hasta el Cayambe muchas veces cuando está despejado el ambiente. Por el un lado y por el otro lado vemos las montañas que son el límite de nuestra ciudad, ¿sí? El Pichincha, esta mini cordillera del Pichincha. Alguien que conoció Israel, yo no conozco aún, tengo la esperanza de algún rato conocerlo, decía que se parece mucho a Jerusalén, que está en medio de montes, ¿sí? Y decía esta comparación, esta simbología, porque en el Pichincha hay muchas personas que les gustan las caminatas, no diría el andinismo como tal, porque no es una montaña, entiendo yo, difícil de ser escalada, a diferencia de los nevados que mencioné hace un momento. Pero hay quienes quieren acortar el camino y por acortar el camino se pierden, ¿sí? Por tratar de llegar más rápido, ¿sí? Se pierden, y eso sí ha traído situaciones bastante complicadas, trágicas a veces, fatales en algunas ocasiones. Entonces, en ese sentido yo le digo, mire, en el caminar cristiano, no busque el tropiezo, no comience a ver qué creen esto, qué creen estos otros, qué creen estos otros, no, busque el camino. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Él es el verbo que se hizo hombre, ¿sí? Así que el verbo está aquí, es la palabra. Entonces, no busque el tropiezo, busque el camino. Y el segundo aspecto con el que quiero concluir es que en un momento determinado, Jesucristo, hablándoles a sus discípulos, de pronto fue interrumpido por alguien que estaba fuera del lugar donde estaba Jesucristo con sus discípulos compartiéndoles, y le dicen, Señor, tu madre y tus hermanos te buscan afuera. Y él dice que su reacción fue esta, dice, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirándoles a sus discípulos y extendiendo sus manos hacia ellos, le dijo, he aquí, todo aquel que cumple la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. 2 aspectos aquí. Una, no es que Jesucristo estaba desmereciendo ni tampoco avergonzándose de su familia humana, por decirlo así. No lo estaba haciendo. Lo que sucede es que Jesucristo tenía muy claro a qué se debía su presencia aquí en la tierra, ¿no es cierto? Él no vino para destacar a una familia, Él no vino para salvar a una familia, Él vino a salvar al mundo del pecado, ¿sí? Entonces, si usted quiere saber si los mormones, los testigos de Jehová, los adventistas, los católicos, los gnósticos, los Hare Krishnas, los Wiji, los Hara Hara, ¿sí? ¿Son hermanos en la fe? No, hermanos en la fe son todo aquel que conoce la voluntad de mi Padre y la cumple, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno cumple la voluntad del Padre, el resultado obvio del cumplimiento de esa voluntad prescrita en la palabra de Dios son los frutos. Entonces, usted quiere saber a quiénes podemos llamar hermanos en la fe. Primero vea sus frutos, luego se entera un poco de cuáles son las normas que le rigen, y si la norma es la Biblia, entonces es mi hermano en Cristo Jesús, ¿sí? Por favor, no buscar el tropiezo, sino el camino. Que Dios bendiga poderosamente nuestras vidas en Cristo Jesús. Se rendirán ante tu trono, Dios, y
toda lengua te confesará